cada uno de los hermanos que participó en este privilegio. Ya recibimos lo que es la cena del Señor, ahora vamos a otro punto importante, lo que es el alimento espiritual, a recibir las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Por eso pido también que estemos en orden, que controlemos los niños, que estén en silencio para que no puedan interrumpir a los adultos que están escuchando el mensaje. Vamos, así como están en sus lugares, vamos a orar por la predicación de esta mañana. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos das, de estar en tu casa de adoración. Te pido que seas tú, Padre, con el hermano José Quiroz, que seas tú a través de él, Padre, dándole palabras fáciles y entendibles que puedan llegar a nuestra mente y a nuestro corazón, Padre, para poderlas poner en práctica, Señor. Te pido que seas tú, Padre, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, Padre, dándonos sabiduría e entendimiento, Señor, para así poder captar tu palabra y tu enseñanza de una mejor manera, pero sobre todo, Señor, que nos des esas ganas de poner en práctica todo lo que aprendemos de ti. Todo esto te lo pedimos y las gracias te damos en el bendito nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les esté bendiciendo grandemente en esta mañana. Están bien, ¿verdad? Bien sentados. Qué bueno eso, que están bien sentados. Permítanme, que voy a hacer algo. No piensen que me voy a sentar. No sé, para otra cosa. ¿A ustedes les han regalado algo alguna vez? ¿Les gustan los regalos? Sí. Ay, qué bueno. A mí también. Pues resulta de que si a usted le gustan los regalos, pues hace ya mucho tiempo, hace muchos años, resulta de que a Dios se le ocurrió algo muy interesante y fue hacerle un regalo a la humanidad. Y pues resulta de que vamos a abrir este regalo que Dios tiene para su iglesia. ¿Quieren ver? Sí. Ahí están atentos. Vamos a abrir este regalito. Este es el regalo que hace ya varios años Dios le hizo al mundo. Entonces, obviamente, sabe que es un dibujo, ¿verdad? Entonces, pero en este dibujo se puede plasmar a nuestro Señor Jesucristo crucificado. Y ahí tiene un título, el mismo título que le pusieron hace más de 3.000 años, hace más de 2.000 años. Rey de los judíos. Pues vamos a ver cómo acomodamos esto acá, ¿verdad? Para que no se nos cae. Bien. Pues resulta que cuando sucedió la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, pues no habían pocas personas, sino de que en el momento en que lo están crucificando, pues sucedieron muchas cosas, pero a la vez de que sucedieron muchas cosas, resulta de que también habían bastantes personas ahí. Dice la lectura que vamos a tener en esta mañana, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 27, Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 32 en adelante. Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 32 en adelante. Dice así: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron que llevase la cruz. Entonces, imagínense desde ahí. Cuando arrestan a Jesús, cuando ya se lo llevan,
Resulta de que ya lo llevan al Calvario, ya lo llevan a la muerte, ya lo llevan a la crucifixión. Resulta que en ese momento dice que se encontraron a un hombre que no tenía absolutamente ningún plan de ir cargando una cruz. Pero resulta que este hombre iba pasando y dice que a este lo obligaron a que llevase la cruz. Primer personaje, lo obligan a que lleven la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hielo. Pero después de haberlo probado, no quiso beber. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi voz y sobre mi ropa echaron suerte. Primer hombre lo obligan a llevar la cruz. Después tenemos a dos personajes más que ya no están llevando nada, sino que están ahí apostando a ver quién gana, ¿verdad?, la ropa que andaba Jesús. Y sigue diciendo, vamos a ver, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, otros dos personajes ahí en la crucifixión. Y los que pasaban le injuriaban, otros personajes, meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, otros personajes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, libérele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oír: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero otros le decían: deja, veamos si viene Elías a liberarnos. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando desde lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviendo, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Bueno, ahí podemos observar de que había varios personajes que estaban siendo espectadores de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y resulta de que si en aquel momento habían varios personajes que estaban siendo espectadores de la crucifixión de Cristo, hoy no está pasando la crucifixión de Cristo, está en vivo. Pero resulta de que aquí tenemos en este dibujo a nuestro Señor Jesucristo crucificado, y resulta que hoy en día ustedes son los espectadores. Y vamos a ver qué tipo de espectadores. O vamos a ver más bien con qué tipo de espectadores se va a identificar usted. Y comenzamos, por ejemplo, con los famosos líderes religiosos. Resulta de que ahí estaban los escribas, estaban los fariseos, estaban los líderes religiosos del pueblo judío. Y en lo que estaban ahí, resulta de que estas personas habían tratado, por mencionar algo, de seguir a Jesús, o no tanto de seguirlo, sino más bien habían tratado de calumniar, de atacar a Jesús. Y estaban los ancianos,
del pueblo, estaban los escribas, estaban los líderes religiosos que se angustiaban por lo que hacía Jesús. No crea de que ellos pasaban de ley, sino más bien de que ellos observaban de manera constante, tal vez me ayudan con el niño ahí, por favor, sino que ellos observaban de manera constante lo que hacía Jesús. Ellos observaban de manera constante qué hacía Jesús para poder atacarle, qué hacía Jesús para poder destruirle. Y eso hacían los líderes religiosos. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué ellos no estaban contentos con nuestro Señor Jesucristo? La situación era sencilla. ¿Por qué? Porque ellos querían servir a Dios, pero ellos querían servir a Dios a su manera y no a la manera que Dios decía. Y es ahí cuando ellos querían servir a Dios a su manera, de que si Jesús decía, si Jesús ponía la otra mejilla, ellos se molestaban. Si Jesús daba una enseñanza, ellos se molestaban. ¿Por qué? Porque las enseñanzas que ellos tenían las querían hacer a su modo, las querían hacer a su manera. Y resulta de que aparte de esto, a pesar de que eran los líderes entre el pueblo de Israel, resulta que estas personas no tenían ni la gran autoridad para poder hablar, pero resulta que llegó Jesús y ahora Jesús tenía la gran autoridad para poder hablar, y Jesús hablaba con autoridad, y Jesús exponía con autoridad, y Jesús hablaba de Dios y daba enseñanzas con autoridad. ¿Qué tipo de espectador en la cruz es usted? Porque le vuelvo a repetir cómo eran los líderes religiosos judíos. Ellos querían, no es que no querían servir a Dios, ellos querían servir a Dios, pero querían servir a Dios a su manera, de esa manera. Muchas veces también así le pasa al cristiano. ¿Por qué le pasa así al cristiano? Porque también el cristiano piensa de que se puede servir a Dios a su manera. Piensa de que se puede servir a Dios a como Él quiere. Piensa que el pensamiento humano va a ser igual al pensamiento de Dios. Y es ahí donde el ser humano, es ahí donde como cristianos muchas veces nos equivocamos totalmente. ¿Por qué? Porque a Dios no se le sirve a la manera que uno quiere. A Dios se le debe de servir a la manera que Él dice. De esa manera se le debe servir a Dios. Y ese era totalmente el choque que había siempre con los líderes judíos. Donde estos líderes judíos sí querían servir a Dios, pero querían servir a Dios totalmente a su manera. ¿Cómo quiere servir a Dios? ¿Quiere servir a Dios a su manera? ¿O quiere servir a Dios de la manera que Dios dice? Porque si usted me dice a mí de que quiere servir a Dios a la manera que Dios dice, usted tiene que demostrarlo, tiene que involucrarse, tiene que trabajar por esta iglesia, tiene que congregarse, tiene que ver que el día domingo no son cultos opcionales, sino que es el día de adoración a Dios. Totalmente. Los líderes judíos querían servir a Dios a su manera. Ahí tenemos a unos espectadores, ¿verdad? Que eran los líderes judíos. ¿Y por qué no seguir hablando de más espectadores? Hablemos ahora de la multitud. Resulta que en el transcurso del ministerio de Jesús siempre había gente que lo seguía. Existían las grandes multitudes que iban tras de él. Y resulta que era sencillo, pues las multitudes iban viendo cómo Jesús hacía milagros. Bueno, si me enfermo, yo sé que Jesús me puede curar. Iban viendo cómo Jesús multiplicaba los panes y los peces, cómo alimentaba a miles y a miles y a miles y a miles de personas, ¿verdad? Y esta multitud andaba tras Jesús durante todo el tiempo, andaban ahí viendo. ¿Se han fijado que hay personas que así son? Siempre andan viendo ahí, ¿verdad? Entonces, a ver qué hacen. A ver otra vez. Y así. Así andaba esta multitud. La multitud andaba detrás de Jesús viendo qué hacía. ¿Y sabe qué? Que no le bastó únicamente viendo qué hacía. ¿Ustedes creen de que las personas a las que Jesús había ayudado, había sanado, les había dado de comer? ¿Ustedes creen que tampoco estaban ahí en la crucifixión de Cristo Jesús? ¿Cómo no iban a estar? ¿Cómo se iban a perder el acto del cual se iba a seguir hablando y se va a seguir hablando hasta que Cristo Jesús venga por segunda vez? ¿Qué tipo de espectador es usted? ¿Acaso será como la multitud? Porque cuando el cristiano es como la multitud, sabe perfectamente de que existe un Dios que sana. Entonces, si no lo supiéramos, no le camináramos pidiendo a Dios, Dios mío, por favor, protégeme de esta enfermedad. Dios mío, por favor, te pido por mi familia, te pido por mí, que me cures y así sucesivamente.
pero cuando tienen que dar la cara por Jesús, simple y sencillamente, veo de largo, allá lo están crucificando, allá estoy de espectador, sin hacer absolutamente nada. ¿Qué tipo de espectador es usted? ¿Será de que usted es como la multitud que se ha servido de Jesús? Porque Jesús había servido a estas personas. Porque Jesús le había dado de comer a estas personas. Porque Jesús le había dado vida a estas personas. Porque Jesús había curado ciegos, había resucitado muertos, había sacado demonios, había curado enfermos. De la misma manera como las multitudes también caminan buscando a Jesús hoy, pero no lo caminan buscando con el verdadero propósito, sino que yo voy a buscar a Jesús para que me cure, yo voy a buscar a Jesús para que me dé un empleo, yo voy a buscar a Jesús para que sane a tal persona de mi familia, yo voy a buscar a Jesús para que no me falte nada, yo voy a buscar a Jesús y así sucesivamente. Pues resulta que existían multitudes que seguían a Jesús también con ese propósito, única y exclusivamente para ver qué me puede dar Jesús. Yo creo de que la predicación del Evangelio, sin duda alguna, es muy importante. Pero la persona que sigue a Jesús buscando qué puede obtener de él, simple y sencillamente está siguiendo a Jesús de una manera equivocada. Porque uno no debe de seguir a Jesús pensando, voy a ir a la iglesia a ver qué me dan. Voy a ir a la iglesia a ver qué consigo. Voy a ir a la iglesia a ver de qué me puedo beneficiar. Esa no es la forma correcta de buscar a Jesús. Esto era lo que hacían las multitudes. Caminaban tras Jesús viendo qué podía recibir. Y como les mencionaba aquel día, es por eso que Jesús se molestaba. Y es por eso que Jesús les decía, ustedes a mí me siguen porque yo les doy de comer. Así de simple. ¿Qué tipo de espectador es usted? ¿Y por qué no hablar de los soldados que después de haber azotado a Jesús le ponen el título ahí, Rey de los Judíos? No crea que se lo pusieron como algo honorable, sino que se lo pusieron en forma de burla. Posteriormente le ponen una cruz y lo ponen a la par de algunos delincuentes. Y ahí decía el texto bíblico de que habían unos que estaban ahí, miren, aquí está la cruz y aquí estamos nosotros apostándonos a ver a quién le toca la ropa, a ver a quién le tocan las pertenencias de Jesús. Estaban ahí apostando en forma de burla, ahí apostando, a ver qué te va a tocar a vos, qué te va a tocar a vos. Me pasa, ¿verdad? Como había una anécdota que contaba mi mamá, que decía que se estaba muriendo una señora, ¿verdad? Y que se le acercaban los nietos en la hora de la agonía y le decían, abuelita, la señora agonizando, a mí me deja la cobija, oiga. Llegaba otro, abuelita, ay, bueno, a mí déjenme tal cosa, oiga. Así estaban ellos, viendo cómo Jesús agonizaba en la cruz y ellos pensando, ¿con qué me puedo quedar? ¿Qué tipo de espectadores usted? O a todo esto, ¿qué busca usted de Jesús? Porque lo único que usted debe buscar de Jesús se llama salvación, se llama vida eterna. Y vuelvo a repetir lo que enseñamos el jueves. Vida eterna para poder ir a adorarle cada cuánto. Siempre. 24/7, para ser más específico. Los espectadores de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de los espectadores de nuestro Señor Jesucristo también había un centurión. Entonces, pues resulta que los centuriones se encargaban de poder ejecutar a los criminales, ¿verdad? Ese era su oficio. Entonces, poder juzgar, poder mandarlos a la crucifixión, recibir el sello con el anillo del César, y era al final un honor para el centurión
El centurión se sentía honorable, el centurión se sentía como totalmente un guerrero cuando venía y llevaba a criminales a la muerte, a criminales a la crucifixión. Pero lo interesante de esto es de que este centurión estaba llevando a una persona que no era criminal. Lo estaba llevando desnudo, azotado, ensangrentado, con una corona de espinas, latigado, con la mayoría de su sangre derramada, donde habían unas personas que le maldecían, donde habían unas personas que se burlaban de él, donde estaban unos militares echando suerte sobre sus ropas, donde había una persona que mojaba su boca a través de una esponja con vinagre, donde no se le daba clemencia a nuestro Señor Jesucristo. Y ese centurión es el que aquí dice, verdaderamente, este era el Hijo. ¿Qué tipo de espectador es usted? ¿Acaso será como el centurión, donde usted está viendo todo lo que hay que hacer, donde usted solamente observa, donde usted sabe perfectamente lo que usted tiene que hacer por Jesús, donde usted sabe perfectamente cómo servirle a Jesús, donde usted sabe perfectamente el sacrificio que hizo Jesús, los milagros que ha hecho Jesús, y no únicamente en el pasado, sino en su vida? Y después decir, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. ¿Qué tipo de espectador es usted? No tiene necesidad de decirlo. Vaya analizando. Posteriormente existió otro espectador. Había una mujer ahí, de entre tantas que habían ahí, había una muy en especial, que era María Magdalena. Entonces ella observaba también la crucifixión de Cristo Jesús. ¿Y qué pudo haber significado la crucifixión para ella? Ya que María Magdalena anteriormente había estado poseída por 7 demonios, en una condición espiritual totalmente dañada. Pero Jesucristo vino y le sacó esos 7 demonios. Jesús le había dado a María Magdalena una nueva vida, no únicamente por expulsar los demonios, sino por hacerla parte de su redil. Una persona que a través de Jesús había cambiado totalmente. ¿Qué tipo de espectador es usted? ¿Cuánto ha hecho Jesús en su vida? ¿Cuántos demonios le ha sacado Jesús? ¿Cuántas cosas malas le ha quitado Jesús? ¿De cuántos peligros Jesús ha librado su vida? ¿De cuántas enfermedades Jesús lo ha curado? ¿Será que Jesús lo curó del cáncer? ¿Será que Jesús lo ha protegido del famoso COVID? ¿Será de que Jesús lo ha curado de la presión? ¿De qué lo ha curado Jesús? Porque aquí tenemos a otra espectadora que también observaba de lejos cómo crucificaba a aquel que le había cambiado totalmente la vida. El caso de que no únicamente hay que ver de lado, sino que hay que actuar. Lamentablemente también tenemos cristianos que saben perfectamente que Jesús ha hecho grandes cosas en su vida, pero son personas malagradecidas. Son personas que saben lo que Dios ha hecho, saben que Dios las ha librado de la misma muerte, saben que Dios les ha curado y les ha sanado, pero son tan malagradecidos
que únicamente observan de largo cómo algunos pocos se esfuerzan por la obra del Señor. Y ellos no hacen absolutamente nada. ¿Qué tipo de espectador es usted? Posteriormente, estaba otra mujer. Esta mujer, pues resulta de que era María, la madre de nuestro Señor Jesús. Considero que para una madre, una de las cosas más importantes es poder proteger a sus hijos, ¿o no, madres de familia? Yo sé que ustedes por sus hijos están dispuestas a todos, ¿amén? ¿Ustedes darían la vida por sus hijos? Ahora pónganse en los zapatos de María, donde a su hijo lo están tratando como un criminal, donde a su hijo lo están humillando, donde a su hijo lo están escupiendo. Al igual que otras personas en la cruz, María miraba a su hijo colgado como instrumento de humillación y de tortura del Imperio Romano. Al igual que los demás, María, en este caso, tenía que soportar totalmente el dolor de una madre afligida. Tenía que soportar totalmente viendo cómo aquel niño que ella había cargado en sus brazos, ahora lo estaban matando, y ella sin poder hacer absolutamente nada. Pero una mujer que posteriormente valora totalmente el sacrificio de nuestro Señor Jesús. La Biblia no da datos donde dice de que María estaba en la iglesia, pero yo estoy totalmente seguro de que ahí estaba. Estoy totalmente seguro de que sí. ¿Y por qué no hablar de otra persona, del discípulo al cual amaba Jesús? ¿Cómo se llamaba? Está a la par de María. Y Jesús nos queda viendo a ambos. Le dijo: madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. De la misma manera como Jesús amaba a Juan, estoy muy seguro de que Juan también amaba a Jesús. La pregunta para usted es: ¿ama usted a Jesús? Esa es la pregunta para usted. ¿Y por qué no hablar de otro espectador? El ladrón, pero no el ladrón que se salvó, sino el ladrón injuriador. Está Jesús crucificado, aquí está un ladrón y aquí está otro. Y uno en forma de burla, se burla de él y le dice unas cuantas cosas a Jesús, riéndose, burlándose. Baja de la cruz. Baja de ahí de la cruz. Si es que eres el Hijo de Dios. Y ahí está el ladrón de la cruz, retando a Jesús. Y al final, ¿qué tipo de espectador es usted? ¿Será usted como el ladrón en la cruz que está retando a Jesús? Usted puede decir: hermano, pero ¿cómo puedo yo retar a Jesús? ¿Sabe usted que usted puede retar a Jesús? Usted puede retar a Jesús cuando usted duda de lo que Jesús puede hacer. Usted puede retar a Jesús cuando usted no quiere obedecer. Usted está retando a Jesús de esa manera. Usted está dudando de Jesús. Usted se está burlando de Jesús cuando usted no quiere hacer las cosas para bien. Usted se está burlando de Jesús cuando dice: ay, estoy cansado, estoy cansada, hoy no voy a ir a la iglesia. Dios conoce mi corazón. Ahí se está burlando de Jesús. Se está burlando de Jesús. ¿Por qué? Porque está pensando que usted tiene el pensamiento de Jesús. Se está burlando de Jesús. ¿Qué tipo de espectador o de espectadora es usted? Ahí también había un hombre llamado Nicodemo y había otro que se llamaba José de Arimatea. Entonces, pues resulta de que estos dos personajes eran muy amigos. Resulta de que estos dos personajes eran
Muy probablemente se conocían desde pequeños, pero cada uno escuchó a Jesús cuando enseñaba. Entonces, y al escuchar a Jesús, pues algo tenía que suceder. Y resulta de que a pesar de que eran amigos, a pesar de que habían visto a Jesús hacer grandes milagros, resulta de que satanizaban a los que seguían a Jesús. Resulta de que ellos observaban y observaban, pero no estaban de acuerdo. Ellos observaban y observaban, pero no estaban de acuerdo. Ellos observaban y al final no tomaban ninguna decisión para con Dios. ¿Qué tipo de espectador es usted? ¿Acaso será como estos dos amigos? Que observan, observan, observan y observan lo que Jesús hace, observan lo que Jesús tiene que hacer, que observan lo que los demás hermanos hacen y solamente observan. Y ay, que qué barbaridad, ay, que no sé qué, ay, que no sé cuánto. Si yo fuera, yo haría las cosas mejor. Por favor, si usted fuera, no haría las cosas mejor, las haría peor. Entonces, siempre que una persona dice, ay, si yo estuviera ahí, yo haría las cosas mucho mejor. Eso se pone muchas veces en tela de duda. ¿Qué tipo de espectador es usted? Me llama mucho la atención el primer personaje que leíamos aquí. Hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevara la cruz de Cristo Jesús. Quizás este hombre, cuando le tocó llevar la cruz, quizás él no sabía a quién le estaba cargando la cruz. Quizás él no sabía, quizás él pensaba que los soldados romanos le estaban obligando a cargar la cruz de algún delincuente. Y era todo lo contrario. Tenía al dador de la vida frente a sus ojos. Tenía al dador de la vida frente a sus ojos y cargó totalmente la cruz hasta llevarla al Gólgota. Muchas veces, como le pasa a tantos o a la mayoría de estos personajes, muchas veces tenemos a Jesús así de frente. Muchas veces tenemos al Rey de Reyes así de frente. Pero muchas veces no estamos dispuestos a comprometernos totalmente con Él, sino que estamos dispuestos a comprometernos de poquito, a comprometernos un poco y no a comprometernos totalmente. Los judíos tuvieron a Jesús totalmente de frente. Lo vieron enseñar y ahora lo tienen en la cruz, viendo cómo Él muere. Lo que quiero, hermana iglesia, es de que nosotros valoremos el sacrificio de Cristo Jesús totalmente. Imagínense que a usted le da un regalo y pues se lo da a alguien desconocido o a alguien conocido, así sin avisarle ni porque usted esté cumpliendo años, nada de eso. No se va y le da un excelente regalo. ¿Qué es lo mínimo que usted tiene que hacer cuando le dan un regalo? ¿Qué cosa? Ser agradecido. Entonces, ¿qué es lo mínimo que usted tiene que hacer después de este regalo que Dios le ha hecho al entregar a su Hijo Jesús por usted y por mí? ¿Qué es lo mínimo que usted tiene que hacer? Lo mismo, tiene que ser agradecido. Tiene que ser agradecida con Dios. ¿Por qué? Porque este sacrificio nadie más lo va a hacer por usted. Porque entregar la vida, nadie más lo va a hacer. Porque pagar lo que usted y yo teníamos que pagar, nadie lo va a hacer. Porque este regalo que Dios nos ha hecho es un regalo que nosotros no hemos merecido.
por nuestros errores, por nuestros pecados, por nuestra desobediencia a Dios. Por lo tanto, lo que usted tiene que tener es un corazón agradecido para con Dios. Y si usted realmente logra tener un corazón agradecido para con Dios, usted se va a terminar comprometiendo con Dios, pero totalmente. Si usted realmente tiene un corazón agradecido con Dios, por el sacrificio de su Hijo Jesús, usted va a dar lo mejor, no cada primer día de la semana, usted va a dar lo mejor todos los días. Si usted realmente tiene un corazón agradecido con Dios, usted va a dar lo mejor de usted para la iglesia. Si usted realmente tiene un corazón agradecido con Dios, va a poner su cuerpo en sacrificio vivo y va a dejar de andar diciendo, ay, que me duele el pecho, ay, que me duele la uña, ay, que me duele la cabeza, ay, que quedo dolor en los pies. Entonces va a dejar de andar diciendo eso y va a buscar cómo congregar, va a buscar cómo servir a Dios, va a buscar cómo dejar de estar en esa banca y va a comenzar a hacer grandes cosas, va a comenzar a esforzarse por la iglesia. Si usted realmente tiene un corazón agradecido con Dios, no únicamente va a venir en la mañana, sino que también va a venir en la tarde. Si realmente tiene un corazón agradecido. Pero como Dios nos ha dado la capacidad de decidir, decida si usted quiere ser agradecido con Dios, o usted quiere ser, mal agradecido. Mal agradecido. Y se lo voy a decir por tercera vez, mal agradecido. Decida qué quiere ser. Agradecido con Dios por este sacrificio, o quiere ser mal agradecido con Dios. Y posteriormente, por sus frutos los conoceréis. ¿Hay alguna persona que quiera entregar su vida a Cristo? ¿Hay alguna persona que quiera cambiar, que quiera comenzar a ser agradecidos o agradecida con nuestro Dios? En esta semana hemos estado evangelizando, bueno, todas las semanas lo hacemos, y pues a raíz del evangelismo, pues este primer día de la semana va a haber una persona que se va a bautizar. Entonces vamos a pedirle a la hermana Nicole que pase aquí al frente y vamos a estar orando por ella. Le invito a que nos pongamos en pie, por favor, y oremos a nuestro Dios. Buen Dios, gracias por todas sus bendiciones. Gracias, Padre, porque usted es bueno y misericordioso con nosotros. Gracias por haber mandado a su único Hijo a morir por nosotros, a pagar lo que teníamos que pagar. Padre, gracias también porque su palabra nunca llega vacía. Pedimos en gran manera su bendición para Nicole, ya que en unos momentos ella va a ser bautizada, Padre, para el perdón de sus pecados, para salvación y para recibir el Espíritu Santo. Bendiga en gran manera su vida, bendiga en gran manera su familia también. Sea con toda la congregación, Padre, y ayúdenos a ser verdaderamente agradecidos. Pedimos todo esto por su Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar a los anuncios.